Dolor cervical, ¿qué es? ¿Por qué se va a acabar produciendo? Y sobre todo, ¿cuáles son esos factores que tenemos que tener en cuenta y que van a ser muy importantes en su aparición? Te voy a comentar mi experiencia personal como fisioterapeuta tratando pacientes a nivel cervical en estos últimos años y sobre todo y más importante, te voy a dar las herramientas mediante ejercicios de movilidad y fuerza que vas a poder aplicar desde el minuto 1 después de verte este vídeo y que te van a ayudar a mejorar tus síntomas desde hoy. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal de fisioterapia y salud. Como ya sabéis, me llamo Teo y hoy vengo a hablaros del segundo motivo de consulta más frecuente a nivel de fisioterapia. Después del dolor lumbar vamos a tener el dolor cervical. ¿Qué es eso del dolor cervical? Pues no va a ser más que el dolor en toda esta parte del cuello. Obviamente esto sería lo fácil, lo simple, pero al final es una cosa muchísimo más compleja. El dolor cervical no va a basarse solamente en daños a nivel estructural, a nivel de músculos, articulaciones o incluso nervios, sino que también va a tener una serie de factores psicosociales que son muy importantes y que sobre todo nosotros los fisioterapeutas los vamos a ver muchísimo en consulta. Al final este tipo de dolor creo que todos lo hemos podido experimentar alguna vez en nuestras vidas, ya sea por actividades repetidas que podemos hacer, por posturas mantenidas o por periodos en nuestra vida donde al final dormimos peor, comemos peor, estamos más estresados o tenemos simplemente muchísimas más cosas en las que pensar en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que pasa entonces con el dolor cervical? Pues obviamente si nos centramos un poquito más en la zona cervical, lo que es el cuello, sus cuatro caras, parte posterior, anterior y lateral, vamos a observar que realmente no le duele mucha gente toda esa parte de delante. Obviamente sí, puede haber gente que note tensión o tirantez aquí, pero no va a ser realmente lo normal. Lo normal va a ser que nos duela en esta parte de atrás. Por los lados también un poquito, pero sobre todo en la parte de la nuca. ¿Por qué realmente? Porque obviamente la gente no va mirando hacia arriba todo el rato. De hecho, este es un movimiento que cada vez se pierde más y más. Al final la gente, ¿cómo está hoy en día? La gente moderna, mirando hacia abajo, mirando al suelo y lo que es peor, mirando al móvil todo el rato. Con lo cual, mayor flexión a nivel cervical, mayor tensión de todos esos músculos de la parte posterior. Más que tensión es esa actividad que tiene que estar haciendo todos esos músculos para mantener la cabeza en esa posición. Si nos fijamos, si estamos así, pues tiene que haber una activación muscular isométrica que se conoce para que nuestra cabeza pues no se venga hacia aquí abajo. Eso, si estamos unos pocos minutos, una media hora, un día, no pasaría nada. Es que el problema es que no es así y estamos durante largas horas y muchas veces tumbados en la cama también, en vez de estar con la cabeza, pues digamos, en una posición neutra, estamos también en esa flexión con la almohada detrás. Con lo cual es que estamos al final jugando con muchas cosas al mismo tiempo, muchos factores que van a acabar jugando sobre la aparición de este dolor cervical y lo que es peor, que ese dolor cervical se acabe cronificando en el tiempo. Aquí os acabo de comentar precisamente una de las causas de la aparición del dolor cervical, esa tolerancia del tejido, en este caso muscular, para mantener durante un tiempo prolongado una determinada postura. Aquí es donde se va a aparecer sobre todo ese dolor más bien sordo, que no sabemos identificar y que normalmente cuando movemos un poquito el cuello, y eso es lo que nos pide el propio cuello, esa gente que estamos aquí y de pronto hacemos un poquito aquí hacia atrás, movemos un poquito a izquierda, a derecha y parece que mejora, ¿no? Entonces es un dolor más bien isquémico, es un dolor que viene como consecuencia de esa no movilidad durante ese tiempo, donde al final la sangre no entra dentro del músculo, el músculo por ese trabajo muscular, su metabolismo va a producir una serie de sustancias de desecho, y al final obviamente si la sangre no entra pues no puede limpiar eso, y es lo que al final va a acabar dándonos ese dolor. Es como un aviso también de nuestro propio cerebro a, oye, estás demasiado tiempo en esa posición, muévete un poquito porque si no, no voy a aguantar. Pues eso es un poco para lo que pasa, para que lo podáis entender en esos casos. Pero obviamente hay otros también, dolores que vienen a ser por una falta de movilidad a nivel articular. Ya sabemos que a nivel cervical, pues cada vértebra, al final, como en la columna, tiene unas articulaciones que van a unirlas por sí solas, o sea, entre ellas. Con lo cual, si tenemos una restricción de la movilidad, pues también va a hacer que aumente el riesgo de sufrir dolor cervical. Mucha gente, y lo vemos cada vez más, es incapaz de hacer un movimiento hacia atrás limpio. Muchas veces les digo a mis pacientes, mírame hacia arriba, y hace esto, simplemente mirando con el ojo, pero es incapaz de llevar su cabeza hacia arriba.
completamente. Y todo esto también viene un poco como consecuencia de estas posturas en flexión, ¿no? Por otro lado, igual, ¿no? Cuando pedimos mirar hacia izquierda, hacia derecha, o incluso hacer lo que se conoce como una flexión lateral, pues aquí vemos como la gente al final está limitada. Y eso, conforme van pasando los años, va a hacer que, bueno, pues haya más riesgo de aparición de artrosis por esa falta de movilidad, pero también la aparición del dolor crónico y sobre todo la incapacidad funcional. Si hablamos en este caso de toda esta parte cervical, ahora os voy a enseñar un ejercicio que me parece súper bueno, me parece un ejercicio top de movilidad, sobre todo para estimular todos esos niveles cervicales todos los días, eso sí, mañanas y tardes, y que os ayude a tener una mejor salud articular. También os voy a enseñar un par de ejercicios para mejora de la fuerza a nivel de todos esos músculos, tanto posteriores como también músculos laterales. Movilidad cervical, voy a daros dos ejercicios súper claves para ir haciendo todos los días. El primero de ellos va a consistir en lo que se llama una traslación posterior de toda la zona cervical. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner aquí. Lo primero, dejemos y olvidemos esta postura encorvado. No, aquí, espalda bien recta. Miramos hacia adelante. Desde aquí, el primer paso va a ser el siguiente. Con un dedo lo ponemos aquí y hacemos lo que se conoce como un doble mentón. Doble mentón es básicamente poner la barbilla aquí. Una vez que está esta postura, si nos fijamos ya estamos más rectos, vamos a buscar un punto fijo delante y simplemente lo que vamos a hacer es una traslación lateral hacia atrás. Sin mover la cabeza ni hacia arriba ni hacia abajo, vamos a moverla hacia atrás. Y volvemos. Podemos aguantar unos cuantos segunditos aquí, en la posición de atrás, y volvemos. Lo dicho, doble mentón, aquí trabajamos movilidad cervical alta y traslación posterior. Y volvemos. Hacemos un par de veces más. Y volvemos. Vamos a sentir sobre todo en esta parte de aquí arriba cómo nos va a empezar a tirar. Sobre todo si pasamos mucho tiempo con esta postura hacia abajo, pues lo vamos a notar bastante más potente. Es un ejercicio muy potente, a mí me encanta, se lo mando prácticamente a todos mis pacientes porque hay un patrón muy claro, es la pérdida de movilidad en extensión, la pérdida de fuerza de los músculos extensores, la pérdida de capacidad de la cabeza de moverse hacia atrás. Volvemos a hacerlo otra vez, doble mentón y llevamos la cabeza hacia atrás. Si veis que esto es muy complicado, lo que podéis hacer es sentaros en alguna silla un poquito más alta que os apoye a nivel de la zona dorsal y con lo cual va a ser mucho más fácil para manteneros un poquito más rectos. Segundo ejercicio de movilidad, vamos a trabajar la mejora de la extensión cervical. ¿Qué necesitamos? Una toalla, un trapo pequeñito. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner detrás. Lo vamos a poner de esta zona, de esta forma aquí. Por la configuración que tiene la zona cervical y todas esas articulaciones cervicales, todas esas facetas, si hacemos un empuje hacia adelante, podemos facilitar un poquito ese movimiento en extensión hacia atrás. Con lo cual, si estamos limitados, este movimiento accesorio que nosotros vamos a meter con la toalla va a ayudarnos a mejorar poco a poco esa movilidad entre las vértebras. Lo que es muy importante aquí es que el empuje, este empuje que vamos a hacer ahora mismo con la toalla, sea completamente hacia adelante. Punto en la pared, como en el primer ejercicio, miramos ahí, pues empujamos con las dos manos. Desde aquí buscamos un poquito el nivel que queremos movilizar. Normalmente, si el dolor aparece muy rápido, significa que son un poquito las vértebras más arriba, los niveles cervicales un poquito más altos, que están un poquito limitados. Si vemos que el dolor y la restricción aparece más hacia atrás, pues ya deberíamos de ir bajándonos un poquito más a la zona C6, C7, C5. Pero bueno, básicamente la idea sería esa. Entonces, hacemos aquí, ponemos bien hacia atrás, con las dos manos cogemos bien la toalla, empuje, no tiene que ser doloroso y desde aquí, sin mover las manos, simplemente hacemos una extensión cervical. ¿Que me empieza a doler aquí y empiezo a notar molestias? Pues vuelvo a la posición inicial y repetimos. El objetivo al final aquí es hacer entre unas 10 o 15 repeticiones de este movimiento y hacer una pequeña pausa. Esto luego lo volvemos a repetir. Obviamente el objetivo sería aumentar el rango de movimiento cada vez más. Con lo cual, nos ponemos aquí y vamos hacia adelante. Empujamos hacia adelante y vamos. Podemos también ir cambiando el propio nivel. Ahora pongo la toalla más abajo, con lo cual me permite también llegar un poquito más hacia atrás porque no estamos bloqueando esos niveles cervicales. Yo lo que os recomiendo es que vayáis jugando con diferentes zonas a nivel cervical. Empecéis más arriba, luego vayáis bajando esa toalla más hacia abajo y trabajéis ese movimiento de extensión que, como hemos dicho también,
es de los más limitados por todas esas posturas en flexión que solemos adoptar durante el día. Para el trabajo de fuerza, sinceramente, vamos a empezar con un ejercicio muy sencillito, que van a ser simplemente contracciones isométricas. Isométricas donde al final hacemos una fuerza contra la resistencia de nuestra mano. Con lo cual, aquí ponemos nuestra mano y simplemente empujamos hacia ella. En este caso yo estoy empujando para llevar mi oreja hacia el hombro, estoy empujando a hacer este movimiento de flexión lateral. Podemos simplemente volver a ponernos rectos, poner la mano y aguantar. Aquí contamos unos cuantos segundos, 3, 4, incluso 5 segunditos y hacemos una pausa y volvemos a repetir. ¿Cuánto vamos a hacer esto? Pues yo recomiendo entre unas 8, incluso 10 repeticiones, tranquilitos, sin que sea doloroso y luego obviamente cambiar. Cuando lo hagamos hacia un lado, hacemos el otro y obviamente luego pues nos pondremos a hacerlo en la parte de atrás. Con lo cual ponemos mano aquí atrás en el nivel de la nuca y empujamos hacia atrás. Todo esto nos va a ayudar sobre todo a meter más carga ligerita, porque los isométricos son ligeros, a todos los músculos y ir aumentando progresivamente la capacidad de esos músculos para tolerar lo que hemos dicho, esas posturas mantenidas, sobre todo en flexión, para que no se carguen tanto, vamos a tener mejor calidad tisular. Obviamente llegará también a un punto donde estos ejercicios se queden más cortos, con lo cual tendremos que progresar en carga. Normalmente cuando planificamos algún tipo de pautas de ejercicios, empezamos por los isométricos, que son más sencillitos, además van muy bien para combatir el dolor, y progresamos hacia los concéntricos. Para los concéntricos, que van a ser esos movimientos ya más completos, a mí me gusta utilizar un elástico, una banda elástica. ¿Cómo lo podemos hacer aquí? Pues la banda elástica podemos ponerla simplemente simple o doblarla en función un poco de la resistencia que queremos. A mí me gusta hacer lo siguiente. Hemos dicho que íbamos a trabajar isométricos hacia un lado. Vamos a poner la resistencia hacia este lado y lo ponemos a este nivel, un poquito más en la parte de arriba. Hago la fuerza, fijaos, fuerza en paralelo, bueno, en perpendicular porque estoy tirando hacia allí. Y simplemente manteniéndome recto voy haciendo este movimiento y vuelvo. La mano de la izquierda no se mueve, es decir, mi resistencia no cambia. Obviamente podría meter más si veo que es muy fácil o si veo que es más complicado, pues relajo un poquito. Y aquí trabajamos el movimiento contra resistencia. Vamos a hacer lo mismo, vamos a fijar un punto delante nuestra y simplemente movernos contra el elástico. Cuando hagamos una parte, pues obviamente como hemos hecho, pondremos la resistencia en el otro lado para que sea también pues más sencillito. Hop, por aquí y volvemos y empujamos. Volvemos al lado, digamos a la posición inicial y empujamos. Con lo cual ya estamos trabajando en este caso musculatura lateral, escalenos, esternocleidomastoideo y estamos dando más tolerancia. Obviamente para atrás sería lo mismo, poner aquí, a mí me gusta cogerlo con una mano y ya vamos a poder hacer el movimiento. Podemos incluso empezar desde abajo y ya sin mover llegar a la posición inicial. Pum. Bastante eficaz. Si no tenemos, por ejemplo, una goma elástica, podemos hacerlo también con la mano, pero en este caso hacer el propio movimiento. Pongo la mano, pum, 1, 2, 3, igual aquí, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, pero bueno, creo que una goma elástica puede ser interesante, la podemos incluso atar a algo que tenemos en casa. Vamos a concentrarnos en mantener una buena postura y hacer bien el movimiento. Otro de los factores muy importantes que van a también jugar un papel fundamental en la aparición de este dolor cervical van a ser la pérdida de movilidad y también de fuerza y estabilidad en toda la región dorsal, es decir, todo lo que pase por debajo de nuestras vértebras cervicales. Como ya sabemos, tenemos la parte o la zona de la charnela cérvico-dorsal, que es esa zona un poco de transición entre la lordosis cervical y la cifosis dorsal, con lo cual ahí va a haber siempre una tendencia a restricciones de la movilidad. Obviamente también por cómo es la propia columna dorsal en sí, pues vamos a tener esa tendencia a tener una restricción de la movilidad en extensión dorsal, además que todas estas posturas que nosotros estamos todo el día aquí como encorvados hacia adelante no van a ayudar tampoco. Y también en la zona dorsal o en la columna dorsal vamos a tener esas restricciones en cuanto a la rotación hacia un lado y hacia otro. Por otro lado, si hablamos de musculatura y estabilidad,
Ahí tenemos que tener en cuenta las escápulas. Van a tener un papel fundamental en el dolor cervical. De hecho, muchísima gente que tiene tendencia a tener dolor cervical y sobre todo a cronificar ese dolor cervical, pues se ha visto que tiene una menor fuerza y una menor capacidad en esos músculos escapulares. Músculos como romboides, trapecio inferior, trapecio medio, trapecio incluso superior, toda esta parte de aquí arriba, que ojo, eso lo veremos también más adelante, no todo lo que duele aquí es culpa del trapecio superior. Muchísimas veces los fisios estamos hartos de pinchar aquí, con punción seca, de dar masajes y muchas veces el paciente pues no cambia nada a nivel de sus síntomas. Es que esto, lo veremos más adelante, proviene en su gran mayoría de las vértebras cervicales, de las facetas. Con lo cual, para trabajar todo esto, pues vamos también a hacer a continuación unos cuantos ejercicios que ahora os explicaré con más detalle. Aquí para la zona dorsal, igual, 2 ejercicios de movilidad. Hemos dicho que las dorsales sufrían de la pérdida en extensión, sobre todo por la configuración o la forma de la propia columna dorsal de cifosis, con lo cual vamos a hacer un ejercicio para mejorar esto. Vamos a buscar una silla con un respaldo, nos vamos a sentar apoyados. Las manos, importante, vamos a cruzarlas, vamos a poner cada mano a nivel de la escápula y desde aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos apoyamos contra la silla, buscamos el nivel también que queremos trabajar. Obviamente, cuanto más adelantado sea la silla, el respaldo va a caer un poquito más arriba y desde aquí simplemente, sin forzar el cuello, vamos a siempre acabar mirando hacia adelante, vamos a ir haciendo un movimiento hacia atrás. ¡Pum! Con lo cual, utilizando este respaldo, pues nos va a ayudar a trabajar la extensión a nivel dorsal. Aquí podemos hacer unas 8, incluso 10 repeticiones y obviamente variar un poquito el nivel para trabajar sobre otros planos y otros niveles, más bien otros niveles dorsales y mejorar esta movilidad. Obviamente, si tenemos una silla con un respaldo más alto va a ser muchísimo más sencillo. Yo soy una persona grande, con lo cual esta silla tampoco me iría tan bien, pero lo que quiero que se entienda es ese concepto. Vuelvo a repetir, una mano aquí atrás, otra mano aquí, nos ponemos aquí con respaldo y vamos hacia atrás. 1, aquí lo enseño, pum, lo muestro, pum, aquí. Y esto al final, si esta es mi columna, pues es como que vamos haciendo esto. Este es el respaldo y esta es la columna. Espero que lo hayáis podido entender de la mejor forma posible. Esto era un poquito para el trabajo de extensión. Para el trabajo de rotación, el clásico ejercicio de la posición de caballero, donde al final pongo las manos aquí y simplemente giro mi cuerpo. Giro el cuerpo hacia un lado y vuelvo. Giro el cuerpo hacia un lado y vuelvo. Giro el cuerpo hacia un lado y vuelvo. Y también, obviamente, cambio la posición de mis piernas, la posición de caballero con la otra, me pongo bien recto, manos aquí y voy hacia el otro lado. Aquí estamos trabajando lo que se conoce como la rotación de la zona dorsal. Bastante bien. Este sí podemos meterle más caña, podemos hacer incluso 15, incluso 20 repeticiones, también sin forzar, sin dolor, sin que sea doloroso, ¿de acuerdo? Aumentamos progresivamente la movilidad y esto todos los días. A nivel de fuerza, hemos comentado fuerza y estabilidad escapular. Vamos a trabajar otra vez con la goma elástica, donde vamos a poder cogerla aquí con las manos en supinación. Fijaos mi postura, me pongo bien recto y desde aquí codos pegados al cuerpo y vamos a abrir bien, llevando lo que son las escápulas a juntarse, a pegarse. Fijaros aquí, voy a intentar enseñarlo, me pongo recto y junto los omóplatos atrás y hacemos el regreso. Abrimos y regresamos. Obviamente los hombros, intentando tenerlos aquí arriba, hombros relajados y trabajamos aquí, sobre todo estos músculos escapulares. Me pongo aquí también de frente para que podáis verlo. Cogemos aquí y abro. Saco pecho y abro. Esto al final también va a ayudarnos con esta postura, ¿no? Es decir, el hecho de tener una mejor fuerza a nivel de todos esos músculos escapulares, pues va a hacer que no estemos tanto aquí, sino que nos podamos poner un poquito más rectos. Y esto obviamente va a aliviar mucho más todo lo que es la fuerza que va a recibir el cuello y todos los músculos del cuello.
Muy buen ejercicio, a mí personalmente me encanta, se lo mando mucho a mis pacientes, al igual que le mando esta otra versión. Si ahora lo hemos hecho con las manos en supinación, vamos a hacerlo con las manos en pronación. Manos en pronación, arrancamos la moto, ¿de acuerdo? Manos en supinación, palmas mirando hacia arriba, hacia el techo. Con lo cual, pronación, aquí me vuelvo a poner recto y en este caso, codos estirados y llevamos la banda elástica hacia atrás. De esta forma, ¿qué es lo que pasa? Fijaos, estoy recto aquí, llevo hacia atrás y junto escápulas. Hombros, igualmente, no estoy aquí, saco pecho, llevo hacia atrás. Cuento un par de segundos, incluso 3, y vuelvo suavemente, controlando siempre el movimiento. Y vuelvo, lo pongo aquí, pum. Y vuelvo. Y vuelvo. Aquí hacia atrás, llevo todo lo que pueda hacia atrás y vuelvo. También lo que podéis hacer aquí es el doble mentón que hemos trabajado anteriormente, meterlo para tener mejor estabilidad cervical. Por lo cual, hemos dicho, aquí saco pecho, doble mentón y trabajo esta postura. Pum. Y una vez más. Muy buen ejercicio, vamos a sentir cómo trabajan todos estos músculos que hemos comentado, romboides, trapecio inferior, trapecio medio, sobre todo muy eficaz, a mí me encanta. El siguiente también, estabilidad escapular, de mis favoritos, sinceramente. Una goma elástica como esta cerrada, vamos a ponerla aquí. Fijaos cómo están mis codos están juntos y lo que van a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir, no mucho obviamente, para activar a nivel de los hombros, volvemos a ponernos en posición recta y desde aquí simplemente vamos a subir sin que los codos vayan despegándose y yéndose hacia afuera. Vamos a mantener los codos más cerrados y una vez que estoy arriba, vuelvo en posición inicial. Volvemos y repetimos. Separo un poquito, muevo hacia arriba, codos relativamente en línea recta, 90 grados y vuelvo. Este ejercicio es muy duro, bastante duro, obviamente. Trabajamos sobre todo estabilidad escapular a nivel de serrato, con lo cual esto va a hacer que a la hora de mover esas escápulas, pues vayamos a tener una mejor biomecánica y sobre todo que los músculos pues no se sobrecarguen más de la cuenta. Y como último factor, personalmente me gustaría hablaros de una cosa que parece que no tiene tanta relevancia, que muchas veces pasa incluso desapercibida y que para mí personalmente es muy importante, porque al final vemos que muchísimos pacientes, o veo que muchos pacientes que tienen ese dolor cervical, pues tienen un patrón bastante similar. Son gente que tiene unas enormes cantidades de estrés en su vida diaria, ya sea su vida personal, su vida profesional, ese estrés acumulado durante tantas semanas, tantos meses, incluso tantos años. O sea, al final hace que adopten una posición más cerrada, es decir, nosotros no nos damos cuenta, pero el estrés al final lo que hace es una postura más de defensa, es decir, estamos con los hombros más hacia arriba, con lo cual obviamente aquí tenemos un trabajo extra a nivel muscular de esta posición. Luego obviamente músculos respiratorios también se van a ir activando, sobre todo los músculos accesorios a nivel del cuello. Al final, si nosotros no estamos tan estresados y respiramos normal, como se debería hacer siempre, respirando por la nariz, cogiendo aire por la nariz y, digamos, expulsándolo por la boca, nosotros debemos de hinchar sobre todo lo que es la barriga para que el diafragma pueda hacer un movimiento muchísimo más amplio y no se generen restricciones en cuanto al diafragma. Ahora bien, gente estresada, va para todos lados, pues al final, ¿qué es lo que pasa? Que usan muchísimo más los músculos accesorios, trapecio y también los escalenos en la parte lateral. ¿Por qué? Porque al final ellos buscan hacer respiraciones, inconscientemente una vez más lo digo, más cortas, pero más frecuentes, con lo cual, igual que estamos cansados, necesitamos coger aire muy rápidamente, pues ellos va a ser algo así. Con lo cual, en todo este tipo de perfil de personas, pues nos vamos a encontrar muchísima tensión aquí. Esto obviamente, sobre todo los escalenos, va a predisponer un poquito más al tema de los hormigueos en la mano, porque al final es uno de los pasos, una de las zonas de paso, sobre todo escaleno anterior, de todo lo que es el plexo braquial, que luego va a ir por aquí hacia atrás, pectoral y obviamente hacia el brazo hacia abajo. Obviamente lo que he dicho, estas posturas, el estrés, estas posturas cerradas, ¿no?, de protección, pues va a también jugar un papel fundamental en todo lo que es la musculatura de la zona pectoral, con lo cual también igual, ¿no?, se cierra este paso aquí de esos desfiladeros torácicos del nervio
o el plexo braquial, y ahí también aumenta ese riesgo de sufrir pues esos hormigueos en la zona del brazo, con lo cual aquí tenemos ese estrés que va a jugar un papel fundamental. Otro factor fundamental va a ser obviamente el sueño. En ese tipo de pacientes, muchos ahí vemos una clara pérdida de sueño, una clara falta de sueño, y no hablo falta de sueño de unos cuantos días, estamos hablando muchas veces de una falta crónica de sueño, que muchas veces son esos mismos pacientes que cuando salen, se van de vacaciones, están de vacaciones, mágicamente todos sus dolores desaparecen. ¿Por qué? Porque al final ese estrés baja, son capaces de dormir muchísimo más, tienen muchísimo más vida social, disfrutan de la vida de sus amigos, de su familia, hijos, etc. Y al final todo eso hace que mejoren. Y ahí no hemos hecho nada prácticamente a nivel de fisioterapia, ni hemos hecho masajes, ni hemos hecho trabajo activo, nada. Con lo cual simplemente ahí tiene ese factor psicosocial tan importante. Obviamente a todo esto también deberíamos de añadirle, creo que es importante, el tema de la nutrición, alimentación. Obviamente mantener una dieta saludable, una dieta sana, sobre todo obviamente ser activo o activa. No hablo tanto a nivel de ejercicios, que también trabajo de fuerza, ya sabemos que es fundamental, pero el simple hecho de salir, darte un paseo, ser una persona activa durante el día, pues va a también ayudar muchísimo para evitar en la mayor medida de lo posible esta cronificación del dolor cervical. Para todo este tipo de casos, desde mi punto de vista, hay que hacer un abordaje, lo que se llama multidisciplinar. No vale solamente con el fisioterapeuta, aquí tenemos que visitar y ver otro tipo de profesionales. Para mí, el psicólogo obviamente es uno de los profesionales más indicados. ¿Por qué? Porque es el que nos va a ayudar a gestionar muchísimo más ese estrés. Obviamente también tenemos actividades como son el mindfulness o la meditación, respiraciones profundas que al final nos van a ayudar mucho más a relajarnos, esa gestión de la frustración, de la ansiedad en el día a día. Todos estos factores, creedme, que juegan un papel muchísimo más importante, porque también muchas veces, y no lo he dicho, la gente suele somatizar todos esos problemas, y cuando somatizamos por todas esas posturas, todo esto viene en esta parte superior de trapecios, incluso cuello. Y lo peor es que muchas veces puede irse hacia arriba, hacia la cabeza. Puede dar lugar a migrañas, a dolores, a cefaleas. Y obviamente esto también empieza a hacer como un círculo vicioso donde la persona pierde muchísima calidad de vida y sobre todo de sueño nocturno. Y por eso muchas veces que los fisios, después de 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, obviamente intentando hacer cosas diferentes, que si terapia manual para aliviar el dolor, mejorar la movilidad, que si trabajo activo, que si trabajo de fuerza, pues la persona mejora unos días, eso sí, pero luego vuelve a recaer. Y es que al final todo eso tiene que ser controlado desde un punto de vista mucho más general. Y todos esos factores psicosociales deben ser tratados y resueltos si queremos tener una mejoría a largo plazo. Y esto es todo por hoy, amigos, amigas. Espero que este vídeo os haya ayudado en comprender un poquito más por qué aparece este dolor cervical, cuáles son esos factores que juegan un papel fundamental y sobre todo que hayáis aprendido estos ejercicios y los pongáis en práctica desde el minuto 1, que seáis constantes para tener una mejoría a largo plazo de vuestro dolor cervical y sobre todo de vuestra funcionalidad en la vida cotidiana. Y como siempre digo, si te ha gustado este vídeo y te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, darle un buen like y compartir con toda aquella persona a la que esto le pueda ayudar. Nos vemos en el próximo vídeo.